¿Qué tipo de cuerpo tengo o qué tipo de cuerpo tienes? ¿Cómo entrenarlo? ¿Lo puedo mejorar? ¿Puedo lucir mejor? ¿Te has hecho estas preguntas? Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristian y en este video vamos a hablar de los tipos de cuerpo. Existen diferentes tipos de cuerpo o somatotipos, o también se conocen como biotipos. Este tipo de cuerpos se pueden relacionar con figuras geométricas o la gente los identifica fácilmente con figuras geométricas. Y se pueden identificar las siguientes maneras. El endomorfo se puede identificar con un cuerpo cuadrado. Su figura geométrica se relaciona mucho con un cuadrado por su tipo de cuerpo. El ectomorfo se relaciona mucho con un rectángulo. Su cuerpo suele ser de figura rectangular, y el mesomorfo se relaciona con un triángulo invertido. Es mucho más fácil para las personas relacionar los somatotipos con una figura geométrica, porque tener tan presente los nombres con los que ellos se identifican a veces se dificulta un poco. Te haré la pregunta: ¿qué tipo de cuerpo tienes o qué tipo de cuerpo tengo? Bueno, vamos a hablar del primer tipo de cuerpo, que son los endomorfos. Los endomorfos tienen un cuerpo bastante simétrico, tanto su tren superior como su tren inferior es bastante simétrico. Suelen ser personas robustas, sus músculos suelen ser grandes y redondos a la vez. Normalmente los endomorfos son personas de estatura media o baja. Lógicamente hay personas que son endomorfas y su estatura puede ser alta, pero esto no es muy común. Así que las características que te dije te van a ayudar para identificarte. Además de esto, los endomorfos son personas que ganan peso con facilidad y tienen muchas dificultades al perder peso. Entonces estas son las características principales con las que te puedes identificar. Te voy a hablar también de cómo puedes entrenarte y sacarle el máximo provecho a este tipo de cuerpo. ¿Cómo debe entrenar una persona con un somatotipo endomorfo? El endomorfo debe enfocar su entrenamiento principalmente en trabajar cardio y pesas en igual manera. No puede descuidar ninguna de las dos partes, ya que tienen facilidad para ganar volumen, y entonces esto es un punto a favor, pero tienen dificultad al momento de perder peso. Entonces deben equilibrar perfectamente su entrenamiento cardiovascular con su entrenamiento de fuerza. ¿Qué se recomienda? Hacer más o menos cardio de 2 a 3 veces a la semana. Si eres una persona que tiene una vida activa, puedes hacer tranquilamente entrenamiento cardiovascular toda la semana, no tendrías ningún problema con esto. Pero siempre tener presente en no descuidar de ninguna de las dos partes. En el tema de la alimentación, debe tener en cuenta el endomorfo, no descuidar el consumo de carbohidratos, pero sí debe tener en cuenta que el consumo de carbohidratos debe ser moderado o bajo. Por su facilidad, esto se debe a la facilidad que tienen para ganar peso. Además de esto, trata de complementar la alimentación con frutas y verduras, suficiente agua también, y evitar las grasas, sobre todo. Aunque sean saludables, las grasas tienen un gran contenido calórico, entonces debemos evitar ese exceso de calorías en la sumatoria del día, para que de esta manera podamos tener un control sobre el peso. Apoya tu alimentación, como lo dije anteriormente, en frutas y verduras, y el macronutriente principal para consumir van a ser las proteínas. Ellas te aportarán la energía necesaria, obviamente la cantidad de proteína que necesita tu cuerpo para desarrollarse y para conservar la musculatura que tienes. Los ectomorfos son personas delgadas. Sus extremidades suelen ser bastante alargadas, así como su musculatura. Las características del ectomorfo son que tienen serias dificultades para ganar peso y mucha facilidad en perder peso. Son este tipo de personas que dicen que comen mucho y que se les dificulta esta ganancia de peso y no les es tan fácil ganar musculatura. Ahora, ¿cómo deben entrenar este tipo de personas? Su entrenamiento debe estar enfocado en causar hipertrofia muscular, ganar volumen, ganar peso, y esto se hace entrenando con cargas, y el entrenamiento debe estar enfocado en hacer cargas progresivas a medida que va pasando el tiempo. De esta forma va creando en el cuerpo una hipertrofia y por eso se gana volumen en el cuerpo.
¿Cómo deben distribuir el entrenamiento entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular? El entrenamiento cardiovascular, lógicamente, no lo pueden dejar a un lado porque el entrenamiento cardiovascular deben tener presente que es muy bueno para el sistema circulatorio, para el corazón y ciertos órganos de nuestro cuerpo. Además que nos ayuda a mantener un cierto control sobre el estrés y la tensión. Entonces el entrenamiento cardiovascular lo pueden hacer en cierta medida algo moderado o bajo. Yo recomendaría bajo. ¿Por qué bajo? Porque no necesitamos perder las calorías que ganamos comiendo y tampoco restar volumen a nuestro cuerpo. Y saben que el entrenamiento cardiovascular es predilecto para perder peso y esto es lo que no quieren este tipo de personas, en este caso los ectomorfos. Dejando todo claro, entrenamiento cardiovascular bajo y entrenamiento de fuerza alto. La frecuencia de entrenamiento pueden ser tranquilamente 5 días a la semana, mínimamente 3 días a la semana. Y tener presente cargas progresivas durante el entrenamiento. Ahora, hablemos de la alimentación. ¿Cómo deben alimentarse? Deben alimentarse creando algo que se conoce como superávit calórico. Tratar de consumir más calorías de las que el cuerpo necesita para que de esta manera el cuerpo pueda ir teniendo el estímulo necesario para ganar peso y volumen. Pero esto no se hace solamente comer por comer. Debemos tener un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Esto puede distribuirse en igual medida, pero tener presente siempre que el consumo de calorías debe ser mayor y no descuidar ninguna de los macronutrientes que te acabo de mencionar. Te voy a dar unas recomendaciones para los ectomorfos. ¿Qué pueden hacer? Porque muchos tienen serias dificultades porque siempre tienden a sentirse llenos con pocas cantidades de comida. Traten de comer comidas densas, alimentos densos. ¿Cómo así? ¿Qué son alimentos densos? Son aquellos alimentos que son pequeñas porciones, pequeñas cantidades, pero su contenido calórico es bastante alto. Sobre todo estos alimentos que nos aportan mucho. Te doy un ejemplo de un alimento denso, son los frutos secos. Los frutos secos, una cantidad pequeña de frutos secos tiene mucha cantidad de calorías en sí. Entonces esto nos ayudará a tener el superávit calórico que el cuerpo necesita. Otro ejemplo que te puedo dar es arroz y este tipo de alimentos. Ahora, yo tengo videos anteriores que te recomiendo que veas que te van a servir para crear este superávit calórico y tener la ganancia muscular y la ganancia de volumen que tu cuerpo necesita. Es el turno de los mesomorfos. ¿Qué características tiene un mesomorfo? ¿Cómo se puede identificar? Ellos están en el punto medio entre el ectomorfo y el endomorfo. Ellos tienen un equilibrio o cierto equilibrio en su cuerpo. Pero ahora, no creas que son privilegiados por tener este tipo de cuerpos. También tienen serias dificultades como todos. Hay algunas características que les favorecen mucho, pero yo por lo general tengo experiencia con los mesomorfos que son personas bastante perezosas y no logran tener esa explosión en su físico y ese cambio en sus hábitos saludables, porque son personas que se quedan mucho porque creen que por ser mesomorfos son unos privilegiados y entonces olvidan a un lado los entrenamientos y su alimentación. Entonces las características que ellos tienen mucha facilidad para ganar músculo y también tienen facilidad para perder peso, pero esto no quiere decir que ellos no tienen que hacer nada y simplemente van a ganar músculo o no hacen nada y van a perder peso. No, ellos también deben entrenar y tener un equilibrio en su alimentación. Te voy a hablar ahora de su alimentación. ¿Cómo deben alimentarse ellos? Ellos deben tener un equilibrio dependiendo su punto de partida y hacia dónde se quieren dirigir. Pero yo en este caso los voy a dirigir a tener una mejora en su estilo de vida y una mejora en su aspecto físico. Entonces, ¿qué deben hacer ellos? Ellos deben tener un equilibrio en tener un control en las calorías que consumen. Hacer un superávit calórico justo para que el cuerpo siga ganando volumen, teniendo un control en los carbohidratos y en las grasas y apoyar sobre todo su alimentación en el consumo de proteínas, que es lo que les va a potenciar el crecimiento muscular y les va a conservar la musculatura que ya tienen. Y en las meriendas y entre comidas, o si se les da un poco de hambre o algo así, pueden incluir frutas para sus snacks y también verduras para sus snacks. Ahora, recomendaciones: también deben trabajar su entrenamiento en justa medida. ¿Cómo que en justa medida? Tener un equilibrio
igualitario en el entrenamiento de fuerzas y en el entrenamiento cardiovascular. No es necesario que se excedan en el entrenamiento cardiovascular. Con 2 o 3 veces a la semana va a ser suficiente. Ahora, el entrenamiento de pesas debe ser, al igual que los ectomorfos, debe ser un entrenamiento con cargas y debe ir siendo progresivo para que de esta forma ellos puedan ir ganando peso. Ellos, por tener un desbalance muscular normalmente en su tren inferior, deben tratar de crear ese equilibrio muscular tanto en su tren superior como en su tren inferior. Entonces, para empezar, yo recomendaría entrenar la parte de las piernas 3 veces a la semana y tratar de mantener la musculatura en su tren superior entrenando 2 veces a la semana, incluyendo todos los grupos musculares, no descuidando ninguno. Y de esta forma puedes ir avanzando y teniendo una mejora en tu aspecto físico. Hemos hablado de la alimentación, del entrenamiento y de los somatotipos. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿A qué se deben los somatotipos? Bueno, te voy a hablar que los somatotipos se deben principalmente a la genética. A la genética que nos transmiten nuestros padres, obviamente, nuestros parientes más cercanos. Ahora, no solamente a la genética se debe, también se debe a la estructura muscular y sobre todo a la estructura ósea, porque en algunas partes de nuestro cuerpo los músculos, obviamente basado en la genética, son mucho más grandes, mucho más amplios, o mucho más largos, o mucho más cortos, y por eso le da la figura a nuestro cuerpo. Que si es posible pasar de un somatotipo a otro, claro que es posible. Te lo debo decir para que no pierdas la ilusión por entrenar, para que no pierdas la ilusión en continuar con tu camino de tener un cambio en tu aspecto físico. Lo más común en el cambio de un somatotipo que vemos hoy en día es una persona que fue delgada y pasan unos años y la vemos gorda, o sea que pasó de ser, en este caso, un ectomorfo y pasó a ser un endomorfo. Pero, lógicamente, tuvo que haber una transición en el tiempo para llegar a ese cambio. Y como llegaste a ser un endomorfo, puede ser un mesomorfo o puede ser un ectomorfo nuevamente. Pero esto lo vas a lograr con las pautas que te di anteriormente y teniendo un cambio en tu estilo de vida y en tu entrenamiento. Y este cambio del cual te estoy hablando se debe a un cambio en la estructura muscular. Recuerden que ya cuando nosotros somos adultos, nuestra estructura ósea para de crecer. Así que si tu estructura ósea es amplia arriba o ancha abajo, eso se va a quedar así hasta el fin de tus días. Eso no va a poder cambiar. Pero tu estructura muscular sí la puede cambiar. Hay un punto que no tocaré en este video, que son aquellas personas que comparten características de un somatotipo y de otro. Y esto les dificulta identificarse con uno de estos tipos de cuerpo. Me gustaría saber si este es tu caso y que me lo dejaras en los comentarios. Si has llegado a este punto del video es porque te interesa lo que estoy diciendo. Entonces te voy a pedir que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas más videos que te aporten en tu camino a tener una vida saludable y a tener una mejora en tu cuerpo. No se te olvide dejar una manito arriba para que este video llegue a muchas más personas. Y por último, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué tipo de cuerpo tienes y cómo lo entrenas. Esto es todo en este video. Muchas gracias. Dios les bendiga.